Por eso, queridos hermanos, que necesitamos entender aquí en el texto bíblico que por encima de Dios no hay nadie más. No hay nadie más. Solamente está Dios. Dios está por encima de todo. No hay nadie antes, no hubo antes ni después. Dios permanece, queridos hermanos. Él es el creador y Él merece toda nuestra adoración. Hermanos, no nos podemos olvidar de que Dios es el creador. El versículo 8 dice: otro ángel lo siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones. ¿De qué cosa? ¿De qué cosa, hermanos? Del vino del furor, ¿de qué? De su fornicación. Hermanos, estos mensajes nos están diciendo que mientras el ángel está volando para proclamar estos mensajes tan importantes que son el evangelio eterno, existe un sistema religioso que está tratando de engañar a todo el mundo, que está tratando de engañar a todas las naciones. Entonces, hermanos, las personas están siendo engañadas por un sistema religioso y nosotros que tenemos la verdad nos callamos. No decimos absolutamente nada. Los últimos días, queridos hermanos, están siendo días de mucho engaño y nosotros que tenemos la verdad estamos cegados. Estamos todavía durmiendo. Hermanos, nosotros necesitamos hacer algo. Necesitamos hablarle a las personas las verdades que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Pero en lugar de hacerlo, nosotros muchas veces preferimos callarnos. Nos da vergüenza salir a hacer obra de evangelismo, porque pensamos que esto no es lo nuestro. Versículos 9 y 10. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero de Dios. Hermanos, prestemos atención a lo que el texto bíblico nos está diciendo aquí. El texto bíblico, hermanos, nos está diciendo que Dios aplicará su ira. Y mi pregunta entonces es, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted escuchó un sermón sobre la ira de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó esto? Muchas veces, hermanos, nosotros no hablamos sobre la ira de Dios porque algunos piensan que nosotros estaríamos proyectando, estaríamos dando la impresión de que Dios es un Dios malo. Si nosotros hablamos de la ira de Dios, algunos lo interpretan de que nosotros estamos poniendo a Dios en una posición que destruye, en una posición que presenta como si Dios fuera un Dios tirano, un Dios que castiga y pune a las personas. Y esta es la razón, queridos hermanos, porque muchas veces nosotros no presentamos el mensaje de Dios, porque dicen que nosotros con estos mensajes asustamos a la gente. Cuando decimos que predicamos sobre la ira de Dios, quizás estamos ahuyentando a las personas, no estamos siendo amables con las personas. Razón por el cual muchas veces nosotros solamente nos limitamos a la parte amorosa de Dios, a la parte cariñosa de Dios, a la parte bondadosa de Dios.
Pero hermanos, ignoramos que Dios también se ira. Dios también se ira, hermanos. ¿Y qué es la ira de Dios? La ira de Dios, queridos hermanos, es la respuesta de Dios ante el pecado del ser humano. Esta es la ira de Dios, queridos hermanos. Y necesitamos entender esto. Si nosotros, queridos hermanos, tenemos una visión distorcida del Evangelio, también tendremos una visión distorcida del propio Dios. Y mi deseo, queridos hermanos, es que ustedes y yo podamos entender algunas partes importantes sobre el Evangelio. Y hermanos, el mensaje de los tres ángeles gira en torno o gira envuelta al gran conflicto o el conflicto de los siglos. Y nosotros, queridos hermanos, estamos dentro de este conflicto que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Nosotros, queridos hermanos, estamos en medio de este gran conflicto entre el bien y el mal. Por eso que está la decisión de que cada uno de nosotros tome la decisión en su vida si quiere estar de parte de Dios o si quiere estar de parte del enemigo. No tenemos otra opción, queridos hermanos. Cuando hablamos del Evangelio eterno, no hay punto neutro. O eres de Dios o eres del enemigo. No hay dos formas. Y tú sabes, si tú te pones de un lado neutro, estás más del otro lado que del lado de Dios. Por eso que cada uno de nosotros, queridos hermanos, tiene que prestar mucha atención en estos tres mensajes que estamos tratando de estudiar en esta mañana. Nosotros vivimos en medio del gran conflicto y lo sabemos porque desde que el hombre pecó, queridos hermanos, nosotros estamos involucrados en esto también. Y sabes, es importante hacer referencia que el Evangelio, entre otras cosas, son buenas nuevas, son buenas noticias. Y buenas noticias, queridos hermanos, deben de ser proclamadas y creídas. Y el Evangelio, queridos hermanos, tiene algo muy importante para decirnos. La parte profética de Apocalipsis 14 apunta para la predicación eficiente del Evangelio, hermanos. Nos está mostrando que el Evangelio necesita ser predicado con urgencia. El ángel, queridos hermanos, la Biblia está diciendo allí en nuestro texto de estudio. En esta mañana nos estamos enfocando solamente en Apocalipsis 14, el versículo 6, porque no vamos a tener tiempo para poder abrangir todo el concepto del versículo 6 hasta el versículo 12. Entonces, hermanos, el texto bíblico está diciendo allí que vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Esto quiere decir que el ángel está volando en una dimensión muy grande, tremenda. Y tú y yo sabemos que el significado profético, o mejor, en la profecía, el ángel o los ángeles, de estos ángeles de los tres mensajes, ¿son qué cosa? Son mensajeros. Conforme podemos ver aquí en el texto bíblico lo que ellos están haciendo. Los ángeles, hermanos, en la profecía significa mensajeros, o sea, que todos aquellos que predican la palabra de Dios, todos aquellos que llevan el Evangelio a otras tribus, pueblos y razas y lenguas, son los mensajeros de Dios. Son los predicadores que están llevando el mensaje. Saben, hermanos, y aquí dice el texto bíblico que el ángel tenía el Evangelio eterno. Prestemos atención a lo que nos está diciendo el texto bíblico aquí. Pero sabes, hermanos, antes de continuar, cuando estudiemos la Biblia, no la estudiemos con prisa.
Cuando nos sentamos a estudiar la palabra de Dios, no corramos, no leamos la palabra de Dios superficialmente. La palabra de Dios deberíamos de, ¿cómo se dice? Estudiarlas de dos formas, microscópica y macroscópica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros nos acercamos al texto bíblico, nosotros tenemos que mirarlo bien, saber y entender el contexto bíblico, mirar qué es lo que sucedió en el pasado, cómo fue en el pasado. Es como si estamos mirando el texto bíblico de lejos, haciendo un paralelo con lo que fue en el pasado. Y ahora, no solamente tenemos que mirar en el pasado, sino que también tenemos que mirar ahora de cerca qué es lo que va a pasar en nuestro tiempo. Por eso que el estudio que se hace de la Biblia es microscópica y macroscópica, para que podamos ver lo que fue en el pasado, dónde nosotros estamos y para dónde nosotros estamos yendo. Y saben que la pregunta que se nos hace aquí es, ¿por qué que el evangelio que será predicado en los últimos días, la Biblia dice que es un evangelio eterno? Usted ya paró para pensar por qué el Espíritu Santo, cuando estaba inspirando a Juan para escribir lo que él había visto, el Espíritu Santo le dice a Juan, mira, pon ahí en el texto bíblico eterno, evangelio eterno. ¿Por qué es evangelio eterno? Hermanos, el evangelio eterno, o mejor decir, el evangelio es eterno porque Dios nunca cambia. ¿Amén? No me convencieron. El evangelio es eterno porque Dios nunca cambia. ¿Amén? Gloria a Dios por ello. Dios no cambia, queridos hermanos. Su plan fue establecido antes mismo de que nosotros llegáramos a existir. El evangelio, queridos hermanos, es el relato de la vida y las enseñanzas de Jesús. El evangelio habla del amor que Dios muestra a la humanidad. En síntesis, queridos hermanos, el evangelio es eterno porque Dios es eterno. Gloria a Dios. Gloria a Dios por ello. En esto nosotros no nos podemos equivocar. Y en el griego se conoce a Dios eterno como el Olam, Dios eterno o el Dios de la eternidad. Dios está desde antes mismo de que nosotros hubiésemos nacido, queridos hermanos. Y aquí entonces se nos dice, se nos pregunta, ¿y por qué este evangelio es eterno, queridos hermanos? ¿Por qué el evangelio es eterno? Porque Dios es eterno también, hermanos. Y porque Dios es eterno y porque el evangelio es eterno, Dios te llama a ti y a mí para que prediquemos el evangelio que Él nos pide para que prediquemos. No un evangelio que tú y yo nos inventamos. Dios nos llama a predicar el evangelio que Él mismo ha establecido. Dios nos ha llamado, queridos hermanos, para predicar este evangelio, no lo que nosotros pensamos. Escuchen, querida iglesia, Dios no tiene compromiso con el predicador. El predicador es el que tiene compromiso. Debe de tener compromiso con la palabra de Dios, no al revés. Somos nosotros los que predicamos, hermanos, que debemos de tener compromiso con la predicación de la palabra de Dios. El predicador es llamado para compartir el evangelio a los demás. Y hermanos, cuando un predicador es llamado para compartir el mensaje o el evangelio eterno, queridos hermanos, el predicador debe someterse a la voluntad de Dios, no a su propia voluntad. Nosotros no hacemos esto por nosotros mismos, lo hacemos por la voluntad de Dios. Predicamos el evangelio de Dios, no nuestro evangelio.
Y cuando predicamos el evangelio, hermanos, no debemos de ser predicadores selectivos. Tú y yo no podemos ser un predicador y decir, bueno, yo agarrar la Biblia, ¿verdad? Y decir, bueno, yo creo que esto es bueno, creo que esto me va a servir, creo que quizás esto me va a causar más likes, ¿verdad? Las personas me van a seguir más en mi canal de YouTube, quizás. Entonces mejor voy a predicar sobre esto para no tener problema con nadie, ¿verdad? Voy a predicar mejor sobre esto porque quiero tener la aceptación de los hermanos. Muchas veces pensamos así y nos excusamos de predicar el evangelio que tiene que ser. Oh, queridos hermanos, los que predicamos, escuchen. Nosotros no tenemos ninguna autoridad de ser selectivos en la palabra de Dios, predicando aquello que agrada a nuestro paladar. Dios no nos ha llamado, queridos hermanos, para predicar un evangelio de nuestra propia preferencia. Hermanos, Dios nos ha llamado para predicar el evangelio que es eterno. Y este evangelio, queridos hermanos, viene desde la eternidad. Es el evangelio de Dios. Yo no puedo predicar un mensaje que agrada tus oídos o mis oídos, entendiendo que mi compromiso personal, queridos hermanos, es con el Dios de la gloria y no ustedes. Yo tengo que ser fiel en la predicación de la palabra de Dios. Aunque muchos de ustedes a veces se enojan con mi forma de predicar, muchas veces, pero hermanos, es palabra de Dios. Quizás yo use o haga un ejemplo fuera de la palabra de Dios, pero si la palabra de Dios es la que está hablando, escuche la palabra de Dios. No mi palabra, yo no escribí este libro. El mismo Espíritu de Dios ha inspirado a los hombres para escribir este libro, queridos hermanos. Por eso que yo tengo que ser fiel en la palabra de Dios. Es todo o nada, queridos hermanos. O digo todo lo que está aquí, o mejor no digo nada, me quedo callado. Razón por la cual, queridos hermanos, el mensaje en muchas ocasiones nos va a incomodar. ¿Sabes por qué? Porque como seres humanos, tú y yo hemos aprendido a poner nuestros sentimientos por encima de la palabra de Dios. Por eso que el evangelio muchas de las veces nos incomoda. Y les pregunto, queridos hermanos, ¿es fácil predicar sobre el juicio de Dios? ¿Es fácil, hermanos? No es fácil. ¿Es fácil predicar sobre el juzgamiento de Dios? No. ¿Es fácil predicar sobre la ira de Dios? Tampoco. ¿Es fácil predicar sobre las plagas de Apocalipsis 16? Por supuesto que no. ¿Y por qué lo evitamos entonces? ¿Por qué lo evitamos, hermanos? Muchos de nosotros pensamos que Apocalipsis es un libro, no sé, que mata a las personas. Por eso muchos no estudiamos Apocalipsis, porque pensamos que, no sé, nos da miedo de estudiar Apocalipsis. Pero Apocalipsis es un libro muy relevante para nuestro crecimiento espiritual, hermanos. Para que sepamos lo que viene adelante. Para que de esta forma tú y yo podamos estar listos y preparados, hermanos. Debemos de estudiar la palabra de Dios. Muchas veces nosotros nos excusamos, ¿verdad?, de hablar sobre estos temas, de cómo Dios trata con aquel pecador que sigue en sus malos caminos, que no se arrepiente para nada. Nos excusamos en decir a veces cómo es que Dios actúa con aquellas personas que rechazan su palabra. Nos excusamos de decir esto. Queridos hermanos, el mismo Dios que tu Biblia dice que Él es amor, es el mismo Dios que también dice que Él es fuego consumidor. Amén. Gloria a Dios por ello.
El amén fue medio amén, pero es la verdad bíblica. No podemos escaparnos, queridos hermanos. El mismo Dios que tu Biblia dice que Él es amor, es misericordioso, tu Biblia también dice que Él es fuego consumidor. Y la pregunta entonces es, queridos hermanos, ¿por qué solamente nosotros reconocemos al Dios de amor, al Dios de misericordia, al Dios de paz, reconocemos al Dios que obra los milagros, al Dios bondadoso, pero nunca reconocemos al Dios que es fuego consumidor también y que odia el pecado? ¿Por qué nosotros no reconocemos a este Dios también en nuestras vidas, queridos hermanos? Porque no nos conviene. Estamos muy cómodos en nuestros pecados. Por eso no nos conviene, hermanos. Solamente nos agarramos a la parte amorosa de Dios, a la parte cariñosa de Dios, a la parte bondadosa de Dios. Pero a la parte de que Dios nos está invitando, queridos hermanos, a abandonar el pecado, nosotros hacemos la vista gorda. Como decimos en México, ¿verdad? Nos escapamos, huimos, porque estamos muy cómodos viviendo en la colmena de nuestros pecados. Por eso es que nosotros somos selectivos en el estudio de la palabra de Dios. Hermanos, si nos dedicamos a estudiar la Biblia detenidamente, del Génesis al Apocalipsis, nos daremos cuenta inclusive de que la ira de Dios es la manifestación de su amor. Es la manifestación de su amor, queridos hermanos. Y volviendo al texto bíblico, cuando se habla del evangelio eterno, el texto bíblico está siendo contundente, queridos hermanos. Está diciendo que este evangelio es eterno. ¿Y qué evangelio eterno es este? Es el evangelio del Edén. Es el mismo evangelio también de Noé. Es el evangelio que encontramos también en el libro de los Salmos. Es el evangelio que predicó Juan el Bautista. Es el evangelio de los 4 evangelistas. Es el mismo evangelio que Jesús también predicó. Es el evangelio que todos los demás profetas predicaron, hermanos. Es el evangelio que Pablo también lo predicó. Queridos hermanos, no existe otro evangelio. No existe. Y saben, cuando Pablo habla sobre esto, Pablo dice allí en Gálatas 1, versículos 8 al 12, él dice allí: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también lo repito ahora: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Y hace la otra pregunta: ¿o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí de los hombres, sino por la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, queridos hermanos. Oh, querida iglesia, vuelvo a ser reiterativo. Nuestro compromiso no es con los hombres. Nuestro compromiso es con el Dios de la gloria. Si alguien predica un evangelio que no proviene de Dios, queridos hermanos, tiene que ser dado como anatema. Lo está diciendo el texto bíblico.
Oh, queridos hermanos, deberíamos de tener mucho cuidado con lo que nosotros escuchamos y analizarlo a la luz de las Escrituras. Porque no todo lo que se predica hoy día, queridos hermanos, es evangelio. No podemos aceptar todo lo que se nos predique, mucho menos un evangelio dudoso. Debemos ser como estos hombres en el pasado, ahí en Hechos 17, el versículo 11, los bereanos. Cuando Pablo y Sila predicaban, estos hombres estaban ahí pendientes con la Biblia, escuchando lo que ellos estaban diciendo, porque estos hombres examinaban las Escrituras. Y cuando Pablo y Silas terminaban de predicar, estos hombres iban con ellos y se acercaban a Pablo y a Sila para cerciorarse de que el mensaje que Pablo y Silas estaban predicando era el evangelio de Dios. Nosotros deberíamos de hacer esto también, queridos hermanos. Asegurarnos de que el evangelio que se nos está predicando es el evangelio eterno de Dios, queridos hermanos. Y esta es precisamente la recomendación que Jesús les dio a sus discípulos ahí en Mateo 24, cuando los discípulos se le acercan y le preguntan: Jesús, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver en el tiempo del fin? ¿Cuáles son las señales del tiempo del fin del siglo? Y Jesús allí mismo en Mateo 24, el versículo 4 y 5, parafraseando, lo primerísimo que Jesús les dice ahí en este texto bíblico fue, ¿se acuerdan? Mirar qué cosa. ¿Qué fue lo que Jesús dice primero? Mateo 24, 4 y 5. Mirar que qué cosa. Nadie os engañe. Es la recomendación de Jesús a los discípulos. Cuando ellos se acercan para preguntar qué es lo que vamos a ver en el tiempo del fin, primero Jesús dice: miren, que nadie os engañe. Y sigue diciendo: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. ¿Y qué cosa? Y a muchos engañarán. Pero hermanos, ¿cómo sabremos si lo que se nos está predicando es un engaño o no? ¿Cómo sabremos si es verdad o mentira lo que se nos está predicando? Por medio del estudio exhaustivo de las Escrituras, hermanos. Nuestra experiencia personal con la Biblia. Oh, queridos hermanos, nosotros nunca seremos creyentes maduros con una experiencia superficial en el estudio de la palabra de Dios. La lectura superficial de la Biblia producen cristianos superficiales. Por eso que algunos púlpitos tímidos producen iglesias tímidas. Púlpitos inseguros en su fe producen iglesias inseguras en su fe también. Púlpitos en donde se tienen miedo de predicar la verdad producen iglesias que también tienen miedo de testificar sobre la verdad, hermanos. Por eso deberíamos de estar pendientes con la palabra de Dios. No podemos, queridos hermanos, hacer un estudio de la palabra de Dios superficialmente. No podemos ser un tipo de cristianos que nos alimentamos solamente con una comida procesada. Tenemos que indagar en el estudio de la palabra de Dios. Tenemos que profundizarnos, queridos hermanos. Por más que un cristiano o por más que un predicador sea un predicador carismático, valga la redundancia, tú y yo no podemos aceptar este mensaje que él está dando si no está de acuerdo con la palabra de Dios. No podemos aceptar este mensaje, este evangelio eterno, queridos hermanos, si no va de acuerdo con las Escrituras. Hermanos, el predicador puede contarte chistes, está bien. El predicador puede hacerte sonreír, está bien también. Puede hacerte sentirte bien. Pero si el predicador no está comprometido con la palabra de Dios, no pierdas tu tiempo escuchándolo. Si yo me paro aquí, queridos hermanos, y no estoy predicando la palabra de Dios, mejor te levantes y vete.
Porque la palabra de Dios, queridos hermanos, tiene que ser el centro de nuestra predicación. Si así no lo es, si yo no estoy predicando la palabra de Dios, no me escuches. No me escuches, no pierdas tu tiempo. Hermanos, la pregunta que queda es la siguiente: ¿qué es lo que no es el Evangelio? Y voy corriendo por el tiempo. El Evangelio, hermanos, no es autoayuda. El Evangelio no es humanismo. El Evangelio no es prosperidad especulativa. El Evangelio no es misticismo o pragmatismo. El Evangelio no es el hombre en el centro, hermanos. El Evangelio es el Cordero de Dios en el centro del Evangelio. Y hoy día, queridos hermanos, existen muchos evangelios inventados por el hombre. Y uno de estos evangelios más peligrosos inventados por el hombre es el evangelio progresista. ¿Y qué es entonces el evangelio progresista? Dice la definición ahí que el evangelio progresista es una perspectiva de la fe cristiana que considera la Biblia como un libro escrito por humanos y que no es la palabra de Dios. Imagínense esto. Y de muchas características que tiene este evangelio, saqué apenas 4 de ellas. La primera dice que este evangelio progresista considera la Biblia como un diario de viaje de los antiguos judíos y cristianos. También descarta la idea de que la Biblia tenga un mandato bíblico. Cree que la autenticidad de la Biblia debe sopesarse a partir de, escuchen bien hermanos, cree que la autenticidad de la Biblia debe sopesarse a partir de la experiencia, opiniones y sentimientos de cada persona. Cree que cada persona es la autoridad definitiva en cuanto a sus creencias y prácticas. Y pregunto, hermanos, ¿estamos viendo las características de este evangelio progresista dentro de la iglesia adventista? Claro que sí. Lo estamos viendo, queridos hermanos. En la iglesia hoy día hay personas que están invalidando la palabra de Dios. Y algunos ya no se importan con la buena moral y conducta saludable y espiritual. Algunos buscan hacer lo que se les place, aún sabiendo que están en contra de la voluntad de Dios. Algunos de nosotros vivimos como a nosotros se nos da las ganas, y la excusa siempre que nosotros buscamos para encubrir nuestros pecados es que Dios solamente ve el corazón. Esta ha sido nuestra excusa a lo largo de este tiempo. No me juzgues. Dios mira el corazón para encubrir nuestros pecados. Así somos, hermanos. Saben, cierto pastor estaba predicando en su iglesia y él estaba hablando precisamente de esto. Él estaba hablando sobre que el corazón y el exterior debe de estar limpio. Y mientras él hablaba sobre esto, en la congregación había un hermano que se estaba sintiendo incómodo. Entonces él se levanta, ¿verdad? Interrumpe al pastor y entonces le dice: pastor, escúchame, cuando tú comes el plátano, ¿tú comes lo de adentro o lo de afuera? Y el pastor se quedó como pensativo y dijo: bueno, por supuesto, hermano, yo como lo de adentro. Y el hermano: ¿ves, pastor? ¿Ves? Por eso Dios mira el corazón. Dios viene por el corazón. El corazón es lo que más importa, pastor. Y los hermanos que vivían el mismo estilo de vida con este hermano se levantaron también y empezaron a apoyar la idea de este hombre. Sí, pastor, Dios mira el corazón. El corazón es lo que más importa. No me juzgues por mi exterior. Y dice el pastor que en ese momento él se quedó como pensativo y como que le diera un queo. Pero ustedes saben, hermanos, Dios no deja en blanco a sus siervos. En aquel momento
Este pastor fue inspirado por el Espíritu de Dios. Y entonces, cuando él recibe esa inspiración, él ahora se dirige al hermano y le devuelve la misma pregunta, pero un poquito cambiada. Y el pastor entonces le pregunta: mi hermano, cuando tú vas al supermercado a comprar el plátano, y ahí está el plátano, ¿qué es lo que tú miras? ¿Lo de adentro o lo de afuera? Y el hermano se quedó como que, ups. Y con vergüenza él dijo: sí, yo miro lo de afuera, no lo de adentro. Y el pastor le dijo: ahora ves por qué el exterior también es importante. Ahora ves que no solamente el corazón es importante, sino que tu exterior también es importante. Hermanos, cuando Dios nos cambia por medio del Evangelio, Él lo hace por completo. Lo hace por completo, por dentro y por fuera. Tu exterior es el reflejo de tu interior. Dios no hace cambios a medias, queridos hermanos. Dios hace cambio por completo. Por eso está el texto bíblico de 1 de Tesalonicenses 5, el versículo 23, que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Hermanos, el cambio es por completo. No es solamente adentro lo que importa. Nuestro testimonio proviene de nuestro corazón, queridos hermanos. Por eso que es importante lo de adentro también. Oh, queridos hermanos, el Evangelio alcanza nuestras preferencias. El Evangelio alcanza nuestras decisiones. El Evangelio alcanza tu naturaleza física, mental y espiritual. El Evangelio, querido hermano, no es algo que te hace sentir bien para que tú sigas viviendo deliberadamente en tu pecado de una forma como tú quieras. ¿Qué evangelio es este, querido hermano, que no produce un cambio en tu vida? ¿Qué evangelio es este, querido hermano, que no te hace renunciar al pecado? ¿Qué evangelio es este que te lleva a distorsionar la palabra de Dios para que tú puedas acomodarla a tu propio gusto, argumentando tus propios caprichos, tus propios deseos? ¿Qué tipo de evangelio es este, querido hermano, que no produce cambio, que no produce mudanza en tu vida? Te hace seguir viviendo como recientemente Dios te encontró, en el pecado. ¿Qué tipo de evangelio es este, querido hermano? Quiero intuir que no es el evangelio eterno. Porque cuando tú recibes el evangelio eterno, querido hermano, todo el cuerpo cambia. La palabra de Dios dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo. Esto quiere decir adentro y afuera. Esto es lo que provoca el evangelio en nosotros, queridos hermanos. Oh, queridos hermanos, cuando nosotros invalidamos la palabra de Dios y tratamos de acomodarla a nuestro gusto, manipulando los textos bíblicos a nuestra conveniencia, caemos en la desgracia de crear una teología que no existe. Creamos un evangelio opuesto al evangelio de Dios. Oh, amada iglesia, el evangelio es el poder de Dios que nos hace ser semejantes a Jesús por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Este es el evangelio, queridos hermanos. Ya estamos en las escenas finales de este mundo y es imperativo como pueblo de Dios predicar el mensaje de Apocalipsis 14, 6 al 12, queridos hermanos. Este es el último llamado de misericordia que el cielo nos está haciendo, hermanos. Después de este mensaje, hermanos, ya no hay otro. Ya no hay otro. Y saben, voy terminando ya el primer mensaje
contiene 3 imperativos en el contexto del anuncio de que el tiempo especial, escatológico para el juicio de Dios ha llegado. Y el Señor quiere justificar, el Señor quiere salvar, el Señor quiere vindicar y rescatar a tantas personas como sea posible. Pero estas personas necesitan responder al llamado de amor de Dios. Necesitan responder, hermanos. Este tiempo de juicio, hermanos, es la forma que Dios salva a quienes lo aceptan como su Salvador personal y dedican sus vidas a Él. Dios nos está dando, queridos hermanos, un final al problema del pecado en el que nosotros estamos viviendo. El juicio divino en Apocalipsis 4:6 motiva, queridos hermanos, a por lo menos 3 cosas, y voy rápido. Primero, o mejor, la primera acción que este mensaje nos motiva, hermanos, es temer a Dios. Temer a Dios significa tomar decisiones siempre considerándolo a Él, a su voluntad y a sus enseñanzas, hermanos. Es amarlo, es serle obediente y vivir constantemente en su presencia. La segunda acción es darle gloria. Esto implica permitir que Dios transforme nuestra vida por completo por medio del Espíritu Santo. La gloria de Dios en su carácter. Darle la gloria significa reflejar su carácter santo en nuestras vidas. La tercera acción de este mensaje, queridos hermanos, nos insta a adorar a Dios, a adorar al Creador. Significa reconocer a Dios como nuestro Creador, ante quien nosotros debemos responder, cultivar una relación profunda con Él. No es posible que tú y yo conciliemos la Biblia, ¿verdad? Nos desviemos de la Biblia como hacen los ateos, los que no creen en la palabra de Dios. No es posible esto, queridos hermanos. Jesucristo, el Cordero de Dios, es el centro del Evangelio. Es el centro, hermanos. El segundo mensaje es una advertencia en contra del antievangelio y el anticristo. Este mensaje desenmascara a Babilonia como un falso sistema religioso. Y ustedes saben que los reformadores ya habían descubierto que no era importante presentar la belleza del evangelio, sino también desenmascarar al anticristo y advertir al mundo en contra de él. La segunda proclamación, queridos hermanos, se refuerza con el mensaje de Apocalipsis 18, que amplía sobre la condenación de Babilonia. Y primero vemos que este mensaje de Apocalipsis 18 condiciona a Babilonia por su condición, valga la redundancia, pecaminosa. Se describe que la ciudad está llena de orgullo, lleno de maldad, conexiones íntimas con todas las fuerzas del mal y demoníacas. El segundo punto, la invitación de este mensaje ofrecida a estos seguidores fieles que aún se encuentran en Babilonia, es: salid de ella, pueblo mío. El tercer mensaje, hermanos, es un llamado personal a seguir al Cordero de todo corazón. De todo corazón, queridos hermanos. No es posible transigir con la falsedad. La advertencia es solemne y específica. Si alguno adora a la bestia, él también beberá del vino de la ira de Dios. Hermanos, esta declaración es una declaración condicional, pero con consecuencias eternas. Hay personas que perderán su vida eterna a causa de su obstinado apego al pecado y su rechazo de aceptar a Jesús como el único o la única solución para el problema del pecado. Oh, queridos hermanos, el mensaje de los 3 ángeles es el último llamado divino de misericordia.
Dios nos está llamando, queridos hermanos. Miren lo que dice el Tratado de Teología en el tomo 19, página 980. Dice: el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 12 expresa el llamamiento final del cielo a toda la gente de la tierra para que renuncie a cada forma de idolatría y falsedad y adore al Creador y acepte su evangelio eterno. En vista de la amenaza final del anticristo, Dios requiere una fidelidad doble: fidelidad al testimonio de Jesús y obediencia a los mandamientos de Dios. Gloria a Dios. Hermanos, Dios requiere obediencia total a sus mandamientos y fidelidad al testimonio de Jesús. El mensaje de Apocalipsis 14, queridos hermanos, nos invita a seguir al Cordero por donde quiere que Él vaya. Este es el relato que se da de los 144,000, que es un número simbólico, porque este grupo, los 144,000, ellos seguían, es la descripción que se da, seguían al Cordero por donde quiera que iba. Y esto también nosotros tenemos que hacer, queridos hermanos. Y la parte final de Apocalipsis, de este mensaje, el versículo 12 ahí termina diciendo: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Jesús, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Hermanos, ¿será que nosotros guardamos los mandamientos de Jesús o los mandamientos de Dios? ¿Será que nosotros guardamos, tenemos en nosotros el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía? ¿Nosotros lo aceptamos? Aquí está diciendo claramente, queridos hermanos, la paciencia de los santos. Aquí está: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Oh, queridos hermanos, mi invitación en esta mañana es que Jesús viene muy pronto. Y ya no falta mucho. Ya no falta mucho, hermanos. Estamos viendo lo que está pasando en el mundo. Y este libro, precisamente, desde hace muchos años, nos ha prescrito lo que iba a suceder en el tiempo del fin. Y hoy lo estamos viendo, queridos hermanos. Hoy lo estamos viendo. No sigamos durmiendo, no sigamos en la somnolencia espiritual, hermanos. Primero tenemos que levantarnos para predicar este evangelio eterno a todo el mundo. Pero nosotros no podemos predicar este mensaje, hermanos, si nosotros no lo conocemos. No podemos. Tenemos que conocer este mensaje, hermanos, y aceptar este mensaje para que la predicación sea efectiva. Solo así vamos a poder ganar el mundo, queridos hermanos. Mi deseo, queridos hermanos, en esta mañana es que nosotros seamos fieles en la predicación de la palabra de Dios. Permitamos que el Señor nos use, hermanos. Permitamos que la gloria de Dios sea representada en nosotros, con nuestra manera de vivir, nuestro carácter. Que podamos reflejar la gloria de Dios en nuestras vidas con todo lo que nosotros hacemos, queridos hermanos. Pero si de verdad nosotros queremos ser hijos de Dios, tenemos que abandonar el pecado por completo. Porque mientras sigamos viviendo en el pecado, hermanos, nunca experimentaremos una verdadera conversión en nuestras vidas. Mi deseo en esta mañana es que el Señor te bendiga.